Contanos un poquito cómo estás visualizando estas movidas que hay dentro del ANSES con el tema del PAMI y los padecimientos que tiene justamente la gente, específicamente de la tercera edad, en relación justamente a la tramitación, ¿no? Para generar la jubilación con los magros sueldos, con los haberes que está recibiendo que cada día se le van licuando un poco más, ¿no? Que no le sirve para nada. Sí, exactamente. A ver, hace, a ver, en líneas generales, es decir, Ujú. uno de los muchos problemas de las jubilaciones o de los padecimientos de los jubilados es Sí. este tema de aquellas personas que han tenido aportes importantes o que han tenido cargos jerárquicos o salarios altos, ¿sí? Sí. Por un lado. Y por otro lado, por supuesto que está con la mínima porque, bueno, ya sea porque accedió por una moratoria, porque su categoría laboral no era, tenía un salario, digamos, más bien bajo, o era autónomo, ¿sí? Distintas circunstancias que acceden a la mínima, ¿sí? Por Ujú. supuesto que la persona que está en la jubilación mínima, que rondará en los 58, 60 mil pesos, por supuesto que el poder adquisitivo, prácticamente hablamos de, digamos, de nada Sí. prácticamente, Ujú. en ese sentido, ¿no? Como poder adquisitivo, ¿no? Ujú. A ver, yo siempre digo en la playa, cuando uno sale de la casa, pues, si cae algo es agua, Sí. ¿no? No plata, ¿no? Es Ujú. decir, no digo que no sirva, no estoy diciendo, que quiero aclarar esto, sino que el poder adquisitivo de ese ingreso, evidentemente, es más bien magro, ¿sí? En ese sentido. Ujú. Ahora, después ustedes tienen, por ejemplo, las jubilaciones intermedias, ¿no? Las jubilaciones que podríamos decir que van de los 150.000 pesos hasta los 250, supongamos, ¿no? Vamos Ajá. para poner un número. Sí. Bueno, eso también tiene otro problema, además, por supuesto, de la falta de poder adquisitivo, que también se licúa, el tema es que no se le actualiza correctamente ese haber. Y Claro, ahí está la las cosa. personas que, ni hablar las personas que están topeadas, porque el sistema previsional está pensado, entre otras cosas, sobre la idea de los topes. ¿Qué significa? Ajá. Que hay un top que hoy estará en 380.000 pesos, más o menos, supongamos 400.000 pesos. Uno Ujú. dirá, bueno, está bien. El sistema previsional que se basa en la idea de solidaridad, bueno, es correcto la idea de la existencia de topes. Sí. Lo que sucede es que, volvemos a lo que dije al principio, si el poder adquisitivo es magro o la inflación es alta, esos 400.000 pesos también se terminan licuando, porque esa persona también tiene otro tipo de De gastos. gasto, claro. Mm. Es decir, acá hay que recordar que el haber previsional, conceptualmente, tiene que respetar una proporción del haber en actividad, ¿sí? La Ajá. persona que obviamente gana 380.000 pesos es porque hoy estaría en actividad ganando 700.000 pesos. Como mínimo, Con lo claro. cual, Y sí. Mm. con lo cual pasa de tener un nivel de vida de 700.000 pesos a 380.000 pesos, a 400, pongamos. Ujú. Entonces, todas las cosas que esa persona se tiene que achicar para poder, digamos, mantener un nivel de vida equivalente al que tenía. Ujú. Por supuesto que el sector, obviamente, más crítico son los que están en la mínima, Ahí ¿sí? está. Entonces, ahí Es más el gran compleja la inconveniente. situación, claro. Es Es mucho más más dura la compleja la situación, situación, es claro. decir, en general, en líneas generales, las actualizaciones Ujú. eh, previsionales van, digamos, en principio toman en cuenta ese sector que es la mayoría, ¿no? Es decir, Ujú. la mayoría, digamos, de las personas, la mayoría de los jubilados, está en la mínima, un poquito más de la mínima, ¿sí? Ujú. No significa que el que esté topeado sea un privilegiado, ¿no? Quiero aclarar porque la tiene bien merecida, ¿no? Entonces, el gran problema, ¿no? de la jubilación, digamos, del jubilado, que ya se jubiló, en principio, bueno, es ese poder adquisitivo que, Sí. que, que- que lo ha perdido. Ujú. En segundo lugar, está la parte médica, Ahí ¿sí? está. O que va a Ujú. la par prácticamente, Ujú. ¿sí? Entonces, si la persona tenía un sistema de prepago, por ejemplo, o lo tiene que dejar, o lo tiene que relegar, o tiene que bajarse de categoría, y Ujú. así todo se le Ujú. aplican aumentos que muchas veces no corresponden, porque Sí. son aumentos por rango etario, Ujú. por un lado. Por otro lado, dice, bueno, decido decir, bueno, me bajo de la prepaga o me bajo del sistema prepago que tenía.
que tampoco es un privilegio tener un sistema prepago, digamos, ¿no? No es que es una... Bueno, paso al PAMI. Bueno, y el PAMI tenemos estos grandes problemas que tiene, ¿no? De, por ejemplo, si una medicación para ellos no está en el vademecum, si una medicación, por ejemplo, para ellos consideran que no corresponde porque dan otra alternativa que no es no es la aconsejada, o por ejemplo el médico tratante indica una dosis, o mejor dicho, una cantidad de medicación X y PAMI da una cantidad menor, con lo cual también tiene que forzar un amparo. Bueno, Sí. entonces todas Toda esas una serie de cuestiones problemas, ¿no? O sea, trabas y trabas, palos en las ruedas permanentemente. claro, se le termina arruinando la calidad de vida a esa, digamos, a esa persona, ¿no? Sí. Justamente, fíjense que paradójico, ¿no? La palabra jubilación viene si la De raíz viene de jubileo. jubileo, de Claro, alegría, ¿no? Es decir, claro. evidentemente cumplió una ¿Qué etapa alegría puede tener una activa. persona recibiendo hoy por hoy ese importe, ¿no? 50, 60 mil pesos no le sirve para nada, ¿no? No, por supuesto. Sí. Y después aparece, bueno, obviamente las moratorias, que son bastante frecuentes, necesarias en muchos Sí. casos, ¿sí? Ajá. Yo sé que esto genera muchas críticas, para que las personas que tengan la edad, que no tengan los aportes, Claro. puedan acceder a aunque sea mínimo, ¿sí? Sí. Porque aunque sea ese mínimo le va a permitir, bien o mal, tener a alguien a quien Y reclamarle. sí. Bueno, uno dirá, uno puede tener muchas críticas hacia el país, de hecho uno las tiene, Ujú. pero hay a quien reclamar, hay quien decir, bueno, acá hay algo Ajá. en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, el panorama, como siempre, de los jubilados ha sido siempre problemático, no hubo una solución de continuidad, evidentemente, y esto hay que agravar, o esto se ve agravado por el tema inflacionario, ¿no? La inflación que realmente corroe, Y sí, totalmente. rompe el poder adquisitivo de ese haber jubilatorio. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se puede? Y además de ello, fíjense lo siguiente, ¿no? Que bueno, ahora el Colegio Público de Abogados va, va a hacer una presentación judicial, tengo entendido que un amparo, una suerte de amparo colectivo, Ajá. porque hay una disposición, la disposición 33 de 2023 de ANSES, que le prohíbe a los abogados, a los profesionales, ir con un gestor de Con un alguna gestor, manera. Es claro, un decir, a veces intermediario que pueda facilitarle el trámite, claro, la gestión. claro, exactamente. Claro, siempre ha sido, a ver, siempre ha sido criticada Ujú. la figura del gestor, ¿no? Porque sí, la palabra gestor es cierto que se presta Sí, a muchas, cuestionamiento, mucho a muchos cuestionamiento, sentidos, claro, sí. ¿no? A muchos cuestionamientos, a muchos prejuicios Claro. fundamentalmente. Pero a ver, es lo que yo les decía, esa persona que va a tramitar su jubilación, quizá el empleado de ANSES, cuando le pregunta a uno, ¿y qué hacemos con la obra social? Dice, no, yo quiero seguir en la obra social. Y que, no, pero no, usted no puede porque le corresponde PAMI. Y ahí ya le Claro. está dando una información errónea, Ajá. ¿sí? Entonces, la importancia, ¿no? Digamos, a ver, de que la persona que se va a jubilar pueda entender, a Mm. ver, no quedarse que la jubilación es un ingreso, sino Sí. un punto de vista, ¿qué involucra una jubilación? ¿Cuáles son Ajá. las consecuencias de la jubilación? Ujú. ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, en la cobertura digamos, en la cobertura de obra social? ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, en otros, en lo que es la movilidad? Si va a tener Sí. derecho a la movilidad, ¿no? ¿Se Si está puede bien aclarar liquidada. eso justamente cuando le hacen firmar la tramitación de la jubilación en el PAMI? ¿Se puede poner eso, dejarlo asentado por las dudas para evitarse No, problemas la afiliación, la o afiliación no es al PAMI es, necesario? Porque realmente esto no, que la vos decís afiliación es al muy PAMI es eficaz. importante. Si lo La, condicionan a que se pase al PAMI y la persona, el jubilado, quiere seguir con su obra social, ¿qué pasa en ese caso? No, claro, a ver, la afiliación ante el PAMI, en primer lugar, es voluntaria. Es Si hay que voluntaria. hacer un trámite personal ante PAMI, Ujú. yo cuando hago los amparos para que las personas conserven la obra social, yo le digo, miren, si ven una ambulancia de PAMI, vayan enfrente, no, por ejemplo, no caer en el engaño de decir, bueno, el tema del previaje, bueno, firme Sí. acá y de repente también se está afiliando al PAMI. Ajá. Entonces, la afiliación al PAMI tiene que ser algo expreso, hay que ir, hay que pedir el alta expresamente en el PAMI, Ajá. si no es algo que es tan, a ver, no es algo automática la afiliación, lo que sí es Sí. automática, la derivación de aportes, ¿sí? Ujú. Es decir, que los aportes, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona se jubila o tiene un haber jubilatorio, Sí. de ese haber jubilatorio se deducen aportes para el PAMI, Claro. bien, que es un 3% de la mínima y un 6% del excedente. Esto surge en la ley 19.032, que es la que crea el PAMI. Ujú.
pero que los aportes estén en un lugar determinado, o que vayan de manera automática a una institución determinada, no significa que esa persona esté afiliada al PAMI. De hecho, si la persona va a atenderse al PAMI, si usted no está afiliada, no tiene carnet, no se le metió carnet, pues no hay una afiliada. Si la persona le decía, pero yo acá figura que mis aportes están en PAMI, no importa eso. Entonces va por default. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ANSES podría, en este tema tan sensible, especificar que el acceso a la jubilación no implica perder esa obra social. Y ese mal asesoramiento, los jubilados se ven impedidos de recibirlo, o los futuros jubilados se ven impedidos de recibirlo, porque justamente para eso está el profesional. Ustedes me dirán, bueno, para eso habría que capacitar al ANSES, habría que capacitar a los empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, la realidad es que no están capacitados para estas cosas. Entonces, para eso estamos los profesionales que hemos estudiado y nos dedicamos a estos temas. Entonces, lo que hay que hacer es, siempre de alguna manera, tratar de asesorarse previamente. Yo calculo que la justicia le va a dar la razón al Colegio Público de Abogados de la capital, porque además, con esa disposición, es decir, cuando el Estado, la administración, decide restringir de esta manera el asesoramiento profesional, por algo es. Claro. Hay como una doble intencionalidad, ¿no? Para evitar justamente los reclamos de la gente. Tratar de tener todo bajo control. Si el procedimiento administrativo, que en definitiva el trámite de una jubilación se maneja por la ley de procedimiento administrativo, se prevé la posibilidad que el administrado cuente con una asistencia letrada. Es cierto, no es obligatorio, pero es aconsejable, porque en definitiva, en un expediente previsional se discuten temas técnicos también. Hay cuestiones técnicas, si ese haber está bien liquidado, por ejemplo, si por ejemplo le convenía acceder a esa moratoria, porque puede ser que sea una persona que tenga 29 años de aportes, ¿y para qué va a hacer una moratoria? Bueno, espera un año más y accede sin moratoria, sin necesidad de tener una mínima, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si puede, porque por ejemplo hay un montón de posibilidades técnicas para mejorar el haber jubilatorio inicial. Por ejemplo, renunciar a los aportes a los aportes que no sirvan. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Una persona hace un retiro voluntario hace 3 años, ¿sí? como bancario, ¿no? Con un buen sueldo, ¿no? En definitiva. Y decide, bueno, y si le dicen, bueno, hacete monotributista para poder seguir trabajando, quizá no le va a convenir, porque ese monotributo le va a estar, digamos, si no está bien asesorado, licuando un poco el haber inicial, ¿sí? Porque se paga los 10 últimos años del cese laboral, ¿sí? Entonces, una cosa es que tener 10 años de cese laboral con buenos salarios, y otra cosa es tener 10 años de cese laboral con buenos salarios y una parte con un magro ingreso, en ese sentido. Entonces, hay muchas cuestiones técnicas. En general, el ANSES, también tengo que reconocer, en ANSES siempre casi todos lo hacen de manera automática, ese aspecto. Pero puede suceder que alguien que no esté prevenido, que sea nuevo, no le dé esa posibilidad y termina cobrando menos de lo que le hubiera correspondido. Entonces, igual la gente, Pablo, hay que aclararle esto, que es muy importante. La gente después puede hacer un reclamo una vez iniciado o gestionado la tramitación de la jubilación, tiene la chance de reclamar a posteriori si hay algún tipo de error o de equivocación de parte del ANSES. No, pero en ese caso, digamos, no hay un error porque está en la ley. Claro. Es decir, uno tendría que estar diciendo, no, a mí no me informaron, y entrar en un tema contencioso. Y estar a la suerte de lo que diga, pues que probablemente le dé la razón al jubilado, porque está informado, pero no necesariamente. A ver, estas cuestiones son la gente que nos dedicamos al tema de seguridad social, la sabemos, quizá un juez no lo percibe, dice, bueno, a ver, se hizo monotributista después del cese laboral, muchas personas que hacen retiros voluntarios y tienen la cantidad de aporte, pero no tienen los años. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones. Ahí es donde se comete el error de no asesorarse adecuadamente, ¿no? Exactamente. Hace poco me llamó una persona que se va a jubilar de acá 6 meses y ese es el paradigma, digamos, del tema, ¿no? Es decir, no digo un año antes, 2 años antes, pero 6 meses antes estar, digamos, abriendo el paraguas, decir, bueno, a ver, ¿qué significa el haber inicial? Si se puede reclamar,
cómo se calcula el haber inicial, qué implica la movilidad, porque una cosa es el haber inicial y otra cosa es la movilidad jubilatoria, que eso después del haber inicial, porque puede suceder, también puede pasar, que el haber inicial esté bien calculado, pero que después se congelan digamos, la movilidad, o de hecho la movilidad jubilatoria actual no satisface el nivel de inflación que hay en la actualidad. Entonces todo eso hace perder el poder adquisitivo de una persona. Entonces hay muchas cuestiones, si va a poder seguir trabajando como jubilado, porque puede suceder que hayan personas que quieran seguir trabajando y quieren trabajar en blanco incluso, lo cual hacen su continuidad con los aportes como monotributista y eso no incide realmente en seguir percibiendo la jubilación respectiva, ¿no? O incluso puede seguir en relación de dependencia, siempre y cuando no se trate de un régimen especial. Porque, obviamente, ¿esos aportes mejoran después equitativamente lo que es el haber jubilatorio o no inciden para nada? No inciden para nada. O sea, una vez que está generada la tramitación de la jubilación, todos los aportes nuevos no son tenidos en cuenta. Van destinados a un fondo llamado Fondo de Desempleo. ¿Sí? No inciden para nada en la jubilación, pero, por ejemplo, pues esa persona puede tener una RT. Va a tener otros derechos emergentes de una relación laboral. TAC, vacaciones, va a tener otras cosas. Porque, a ver, el monotributista, bueno, supuestamente es una persona que está trabajando de manera independiente. Esto puede pasar de esta manera, ¿no? Que un docente, por ejemplo, se jubila, ¿sí? Y no puede volver a trabajar en relación de dependencia porque justamente es un régimen especial, pero sí puede tranquilamente, a través del régimen del monotributo, régimen autónomo, no necesariamente de monotributo, el régimen autónomo, que al final es monotributo, acceder a como asesor de una institución educativa o ejercer la profesión. Tener una tarea complementaria que le permita, permita, digamos, percibir otro ingreso para mejorar su calidad de vida, más que nada. Para mejorar, exactamente, o porque, bueno, muchos docentes, bueno, yo trabajo con docentes, ¿no? Es decir, tienen esa vocación de seguir en el ámbito docente y lo siguen, por ejemplo, mediante el régimen de monotributo, que es totalmente compatible con eso. O, por ejemplo, una persona que tiene un retiro por invalidez, obviamente no puede seguir trabajando en relación de dependencia porque si no, no tiene sentido eso. Pero puede seguir trabajando como autónomo, por ejemplo. O tener un ingreso como autónomo. Es decir, hay muchas cuestiones, muchas opciones, que posiblemente, por eso es muy importante la figura del profesional. No digo que el empleado de ANSES no lo haga, no lo va a hacer de malo. Claro, pero no está dentro del contexto administrativo, claro. Contemos tiempos. Él está atendiendo, hay 20 personas atrás, y esa cuestión no se la va a explicar. Claro. En ese sentido. Entonces, o posiblemente no tenga el tiempo o la paciencia incluso para explicarle, porque tiene que ingresar el trámite y controlar que la documentación que haya esté en orden y todo lo demás, claro. En orden y todo lo demás, entonces se solapa o se soslaya de alguna manera otros aspectos de fondo que va más allá de la liquidación, porque a mí otro es un tema aritmético, si el índice es tal o el índice es cual, tema conceptual, que la gente tiene que estar atenta a lo que implica esta situación. Seguro. ¿Y qué le sugerís vos a la gente cuando realmente se encuentra con situaciones complejas de no entender lo que le plantean o cuando realmente se da cuenta de que lo que le están ofreciendo no está de acuerdo a los aportes que ha realizado? Puede ser un Blue Corp, puede ser a través de un sistema informático ver qué es lo que le correspondería percibir, por ejemplo, tener una liquidación previa, hacer un SICAM previo, porque un SICAM, de hecho es aconsejable, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto va a corresponder tanto. A ver, si la persona está muy ansiosa por el tema de saber cuánto va a cobrar, ansiosa está bien, ¿no? Obviamente, es una inquietud muy importante porque no estoy hablando del monotributista o la persona que ingresa a través de una moratoria. No. Estoy hablando de una persona que tiene buen sueldo, un sueldo importante. Bueno, existen mecanismos previos para saber cuál va a ser o cuál debería ser la liquidación del haber inicial. Claro. ¿Sí? Esto hay 2 o 3 sistemas que están en danza. ¿Sí? El más conocido, uno de los más conocidos, es el sistema Blue Corp, bastante completo, donde le dice, bueno, le hace un cálculo estimativo, claro, aparece un cálculo estimativo. Es un cálculo estimativo, exactamente. Se cargan ciertos datos y con eso se puede tener un diagnóstico previo. Ahora, es conveniente,
relativamente, ¿no? Algunos lo aconsejan, otros no lo aconsejan. Claro. Si está la posibilidad de hacerlo, yo lo aconsejo, ¿no? Uh-huh. Porque además esa persona con el profesional va a poder estar evaluando las distintas situaciones que atravesó. Uh-huh. Para eso se necesita, por supuesto, el certificado de trabajo, de conste en las remuneraciones, principalmente eso, ¿no? O lo que se denomina, o lo que antes de la pandemia en ANSES uno pedía las llamadas 4 pantallas. Dentro de las 4 pantallas, y lo que se imprimía era todo el historial, digamos, de ingresos. De aportes de la persona también. De aportes y contribuciones de esa persona. Hoy en día también está, uno puede darse de alta, si no, en mi ANSES. Obviamente es un sitio de ANSES, uno puede darse de alta en lo que sería su ANSES propio, y ahí busca historial laboral, que es algo parecido. Ahora está mejor, los datos están mejor cargados que hace un par de años. ¿Sí? En el caso de los monotributistas, Pablo, ¿ahí se puede hacer algo parecido también o van todos con el mismo importe, o sea, con el mismo haber? ¿Es unificado? Casi todo, depende de la categoría. Convengamos que el monotributo hay varias categorías. Entonces, la jubilación va a tener que ser también en función de la categoría, con la que culminó. Recordemos que más allá de todo, hay una cuestión que la gente tiene que distinguir, que es el monotributo activo. Hay muchos tipos de monotributo. El monotributo activo y el monotributo pasivo. ¿Cómo es eso? El monotributo activo se llama régimen simplificado porque en el monotributo se está pagando el componente tributario, ¿sí? El componente de obra social, ¿sí? Por eso los monotributistas eligen algún tipo de obra social, y el componente de previsional. Claro. ¿Sí? Ahora, la persona quiere seguir trabajando, está perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer es darse de baja en el monotributo, esto ya más para contadores, ¿no? Pero darse de baja en el monotributo activo y ser en el monotributo pasivo, donde lo único que va a pagar es el componente fiscal o el componente tributario. ¿Sí? Porque, bueno, en definitiva, si todo lo que trabajamos, tenemos que evidentemente pagar impuestos que correspondan. Sí. Y se le da de baja el monotributo activo. Por supuesto que si esa persona quiere conservar la obra social, porque los monotributistas pueden conservar la obra social, ¿sí? Cuando se jubilan. Sí. Lo que tiene que hacer, bueno, si la obra social le negó esa posibilidad, yo lo que siempre sugiero es dar de baja en el monotributo, no lo más prolijo, pero es algo pragmático, dar de baja en el monotributo activo cuando recién los aportes, en lugar de ir a PAMI, estén yendo a la obra social que quería continuar en la afiliación. Eso porque para no darle la excusa a la obra social que lo está atendiendo sin contraprestación alguna. ¿Sí? Que tiene razón también la obra social en ese sentido. Pero es un tema simplemente no dar, digamos, argumentos a otra entidad para evitar eso, ¿no? Claro. O sea que en esos casos la persona tendría que informar a la obra social, darse de baja del tradicional y entrar, digamos, dentro de otra normativa. Si la persona no le da de baja el monotributo activo y accede a lo que se denomina el CODEM, que es el acceso público, van a aparecer 2 obras sociales. No es lo más prolijo. Va a aparecer el PAMI, el cual nunca se afilió, y va a aparecer la obra social X. No vamos a dar nombres ahora. Claro. No es lo más prolijo porque no se pueden tener 2 obras sociales. Es incompatible. Sí. Pero bueno, el sistema tiene esta tara, uno a veces la aprovecha, entre comillas, para decirle, mire, escuche una cosa, usted no me puede dar de baja en la afiliación porque yo estoy aportando. Es decir, en todo caso, diga, bueno, devuelva los aportes lo está recibiendo la obra social, devuélvalo, qué sé yo, haga un balance, haga un informe contable, haga un informe de su contador y qué sé yo, devuélvaselo al ANSES. No lo sé, o insta a que se dé de baja el monotributo. No, a ver, con el aporte lo recibe la obra social. Entonces, bueno, también hay que en ese sentido ser bastante equitativo, ¿no? Si no lo vamos a aceptar, bueno, también rechacemos que debería existir un mecanismo para que la obra social no rechace ese aporte, claro. ¿no? Y bueno, pero lo ideal sería asesorarse adecuadamente con un profesional para evitarse justamente este tipo de dolores de cabeza, ¿no? O estas confusiones que generalmente se generan quedando descolocada a la gente más que nada, ¿no? Porque no entiende, no interpreta esta cantidad de variables que se dan dentro del sistema de jubilación. No, absolutamente. Por eso es indispensable cuando yo escucho o leo
de ANSES, por ejemplo, esta disposición, que dice, no, acá no queremos abogados, no queremos gestores, no queremos, claro. porque están con la ¿Quién? idea preconcebida que Sí, ese abogado le va a robar claro. al futuro juicio. Y no es así. Uh-huh. Lo está asesorando para que tenga el mejor de los panoramas. Seguro, ¿sí? seguro. En ese sentido. Uh-huh. Entonces, cuando el Estado, en definitiva, lo que está haciendo es vedar la posibilidad de que una persona se asesore profesionalmente, bueno, por algo es decir, no es tan generoso lo que está proponiendo entonces, o no lo sé, quizás sí. Por ahí se sospecha que hay una, digamos, intencionalidad de no permitirle a la persona estar al tanto o asesorarse adecuadamente, ¿no? Ese es básicamente el kit de cuestión, como dirían por allí. Las moratorias actuales, digamos, lo que ponen mucho son, a ver, si bien se las presenta de manera pomposa, como bueno, el acceso a la jubilación, el derecho adquirido, todo lo que uno quiera, también se ponen muchas restricciones en el tema de que la persona pase lo que sería el nivel socioeconómico, ¿no? Que si la persona tiene, por ejemplo, una propiedad, es dueño de un inmueble, ahí ya no ingresa en la moratoria, ¿no? Es decir, o no puede ingresar, o tiene que ingresar con otros requisitos. Ahora, eso también entonces, está mal, porque una persona puede tener, digamos, una propiedad o un vehículo porque trabajó, se sacrificó, ahorró para eso, y lo obtiene. O sea, eso es también ponerle trabas a la gran mayoría de la gente que por ahí se hizo de una pequeña propiedad, de una casita, y no puede ingresar en un sistema de moratoria específicamente, ¿no? Y de pronto van las otras opciones que larga el gobierno, hace un decreto donde permite la tramitación en esas condiciones y el resto de la gente queda inhabilitada como para hacerlo. Hay muchas cosas que son bastante desprolijas por lo que se ve. Si la persona tiene la edad para jubilarse, el Estado se la tiene que facilitar a través de mecanismos razonables y que no perjudique al otro. Es decir, ya sea a través de que pague, no sé, al contado, que rompa el chanchito y algo tiene que haber hacer, para que la persona pueda acceder a... O, bueno, por supuesto, hacer valer también, ¿no? El profesional lo va a asesorar. El tema, por ejemplo, las mujeres si tuvieron hijos, bueno, hay el tema cómo compensa con los años. Por ejemplo, si tiene el exceso de edad, o incluso hacerse monotributista en ese está periodo. Esa opción también, está esa alternativa. Está esa opción, claro, porque quizás esa persona no se va a poder jubilar hoy, pero se va a poder jubilar de acá a 3 años, siguiendo trabajando, con lo cual, a ver, ponderemos esto, ¿no? Sí. La persona hoy se puede jubilar a los 70 años. Bueno, posiblemente una persona que tiene 65, 66 años, quizá, bueno, tendrá que seguir trabajando un poquito más, lamentablemente, pero acceder a una mejor jubilación en un futuro no tan lejano, si se quiere, ¿no? Bueno, está, digamos, esa alternativa, esa posibilidad. Lo seguimos en la semana, en tu bloque especial semanal, Pablo. Ampliamos cualquier información y le sugerimos a los oyentes y televidentes que cualquier consulta que quieran realizar se comunican directamente al 4743-7220 o a través del mensaje del correo electrónico galacticaradiotv@gmail.com, y el doctor Lieberman les va a clarificar o vamos a responder todas las inquietudes que ustedes vayan generando a lo largo de la semana. Nos vemos entonces en cualquier momento, Pablo. Que la pases bien. Muchas gracias como siempre. Que ande todo bárbaro. Gracias. Semana, El doctor Pablo Lieberman, especialista en temas de la tercera edad, como siempre aquí en Galáctica Internacional, acercándonos con absoluta claridad toda la información para que ustedes accedan a esta información tan necesaria para la gente justamente que está en procesos de jubilación y para todos aquellos integrantes de la tercera edad que quieran tener una orientación adecuada. Ya volvemos. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.